bienvenidos a mi canal. El día de hoy me voy a centrar en el campo de investigación lírico, ya que todos tenemos experiencias que nos ayudan a aclarar las dudas que tenemos en nuestras investigaciones científicas y bibliográficas. Como ya antes les he hablado de los maestros nahuales, si nos ponemos a investigar en textos o dibujos animados, nos daremos cuenta que los creadores de estas obras esconden secretos en sus trabajos expuestos, pero que solo un neófito puede reconocer. Por ejemplo, me he dado cuenta que las series de Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco, Felinos Cósmicos, Avatar, entre otros, el autor nos muestra el camino del guerrero y de la ayuda de los aliados del cual se vale el iniciado. Entonces, en este video me voy a enfocar a presentarles 3 relatos que me parecen serios. Estos relatos se presentaron en un programa llamado La Mano Peluda, que aún sigue vigente, pero en este caso el conductor ya no vive. Su nombre era Juan Ramón Sáenz, que murió el 29 de mayo del 2011. Como todo investigador, debemos de tener la mente abierta y saber discriminar el trigo de la maleza, ya que para muchos que somos desafortunados de no tener un maestro o benefactor que nos señale el camino, nosotros debemos de investigar, estudiar y escudriñar todo lo que se nos presente, pero al fin y al cabo, el que busca encuentra. Espero les gusten los relatos y no se olviden de suscribirse y darle like. Vámonos a Acapulco. Salomón, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo estamos, Salomón? ¡Qué gusto! Pues más gusto me da a mí escucharte. Muy amable, ¿cómo está Acapulquito? Con un clima maravilloso en este momento. Está templado, se fueron las lluvias, está bastante bien. Qué bueno, me da mucho gusto porque ya les habían pegado muy fuerte las lluvias. Yo les envío un saludo cordial a mis amigos de Acapulco. Gracias. Ya estoy para servirte. Bueno, nos quedamos la vez pasada en San Juan, a donde se hizo canoa, ¿te acuerdas? Ajá. Y comentábamos por ahí que toda esa gente que había subido al cerro, junto conmigo, al cerro de Zicazapa, por allá por Chilapa, habíamos ido a una excursión para ver unas cuestiones de tesoros y de dinero y todo ese movimiento. Y comentamos algunas situaciones al respecto. Nos quedamos hasta ahí. Y exactamente en el momento en el que el guía nos dijo que esa gente iba a subir, pues nosotros agarramos y empezamos a levantar el campamento y a salir disparados. Ajá. Pero la mayoría enfiló y se fueron. Yo me quedé porque quería recoger un tronco, porque en lo alto del cerro la gente de ahí pone siempre una cruz. Pero una cruz monumental, o sea, una cruz de 7, 8 metros. Y todos los años, año con año, cae un rayo y la hace pedazos. Eso dicen que no es posible, que un rayo jamás cae 2 veces en el mismo lugar, pero aquí se rompe la regla. Porque era un lugar pues con mucha energía, con mucho poder magnético, luminoso. Y pues bueno, decidí regresarme y tomar uno de los leños que estaban ahí. Sí. Mientras veía cómo todo el grupo avanzaba. Y entonces recordaremos también que había unas especie de luces y esferas que de repente agarraban y la gente de ahí les llamaba caballeros. Y estos caballeros pues les tenían que tener respeto. Y a una de esas personas que lo insultó, pues le quitaron los testículos, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Ah, bueno. Pues yo regresé y ya que estaba yo en la cruz y había tomado el leño, de repente observé una esfera transparente, como de un diámetro más o menos, como de unos 40 centímetros más o menos, iridiscente, luminosa, que estaba enfrente de mí. Y pues de repente pensé yo, o sea, piensa uno en ese momento, esta cosa que está aquí, podrá pensar, será un ser inteligente. ¿Qué cosas es esta cosa que está aquí enfrente de nosotros, no? Claro. Y para mi sorpresa, esa cosa contestó mentalmente. Me dijo,
sí soy inteligente. Ah, Y caray. me llamas la atención por el campo de energía áurico que traes. Ujú. Dije yo, caray, contesta. Y es inteligente, no es de esta tierra, porque esta cosa no corresponde a nada de lo que yo conozco. Mm. Entonces, me pidió permiso, dice, ¿me puedes permitir entrar en tu cerebro, entrar en tu mente? Dice. Todo mentalmente, ¿verdad? Y yo dije, sí, mentalmente. Ajá, Pero esa cosa estaba enfrente de mí y se estaba comunicando conmigo de una manera telepática. sí. Entonces, yo le dije que sí, pero que no me fuera a dañar o me fuera a perjudicar, considerando que pues, de repente pueden ser bastante agresivos. Ujú. O por lo menos la gente de ahí dice que son agresivos. Sí. Le dije que sí, y entonces se me empezó a acercar y penetró mi cabeza. Ah, caray. En ese momento yo tuve una sensación de paz, de tranquilidad, de unión con el cosmos, la tierra y con todo lo que tú gustes. Sí. Pero de repente, con los ojos abiertos, empecé yo a observar que la tierra respiraba, que Ujú. tenía vida, que el aire tenía una energía muy especial, muchos puntos luminosos, que el árbol tenía un aura mucho más grande, Ujú. que todo lo que me rodeaba estaba lleno de vida. Sí. No nada más era un simple árbol o una simple piedra, sino todo eso era energético y estaba vivo. Bueno, considerando que el mundo es un ser vivo, bueno, pues lo más lógico es pensar que tenga vida todo. Claro. Pero dentro de otro punto de vista y dentro de otra perspectiva, Ujú. esto obviamente cambió mi forma de pensar, porque han de haber pasado como unos 3, 4 minutos más o menos que esa cosa estuvo adentro de mi cabeza. Ah, caray. Entonces, y aún ahorita en este tiempo sigo teniendo algunas cosas mega raras. Ujú. Obviamente que al momento en el que me soltó, yo me acordé de la gente que venía subiendo el cerro Ujú. y agarré y salí disparado de ahí con el tronco. Nos vimos de cerro a cerro más o menos. Cuando esa gente llegó hasta la parte alta del cerro, nosotros ya estábamos en otro cerro. Ujú. Y pues nos agredieron, yo pienso que nos mentaron la mamá y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Entonces le pregunté yo al guía, le digo, oye, le digo, ¿qué cosa es lo que pasó? Le digo, ¿por qué la gente está tan agresiva? Le digo, dice, dice, es que ayer en la noche, dice, no me dejaban dormir, dice, y empezaron a fregar, dice, todos esos cabrones. Y Ajá. entonces, dice, yo agarré, dice, y escupí las piedras en cruz y les empecé a dar de pedradas, dice, y descalabré a varios, dice. Ah, caray. Dije yo, así es de que estuvieron, sí, dice. Dice yo, pues ni modo, le digo, vámonos, le digo. Alcanzamos a llegar al carro, se empezó a hacer neblina Ujú. y pensamos que ellos eran los culpables que estuviera ocurriendo ese fenómeno dentro del lugar, porque no corresponde, el cielo estaba bastante brillante como Ujú. para que esa cosa fuera a ocurrir en ese momento. Sí. Y de repente pues cayó esa niebla. Nos bajamos del carro y una persona empezó a caminar adelante del carro para marcar el camino y irnos despacio y que no fuéramos a tener algún contratiempo, Ujú. porque son caminos de terracería, caminos pues medios difíciles. Sí. Alcanzamos a llegar a la casa del día, ya en la noche. Ajá. Salomón, ¿Sí? perdón que lo interrumpa, déjeme hacer una pausita rápido, ¿no? ¿Cómo no? No se me vaya, gracias. Permítame un segundo. Ustedes tampoco se muevan. Soy Juan Ramón Sáenz. En la Mejor FM, aquí se respira el miedo. Regresamos, qué bueno que siguen con nosotros. Nuevamente hasta Acapulquito, Guerrero, con mi amigo Salomón. Salomón, gracias. Gracias, Juan Ramón. Bueno, pues sí, alcanzamos a llegar a la casa del guía, porque para allá se habla la lengua náhuatl, y la gente pues no habla español. Sí. Bajamos, nos ofrecieron unas camas, unos colchones para que pudiéramos dormir a la intemperie. Y tomamos fotos en el transcurso de la subida, de la bajada, del lugar y de todos los lugares, de todos los puntos. Era una luna llena preciosa Ujú. y se veía pues hermoso el lugar, muy tranquilo.
Entonces, tomamos fotografías que después aparecieron cíticas y aparecieron cosas, muchas esferas, unas camuflajeadas, otras volando, en fin, o sea, hubo una serie de situaciones que el ojo humano no captó, pero la cámara sí lo captó. Ok. Entonces, nos estuvimos a descansar. A la mañana siguiente todo el mundo amaneció, haz de cuenta que si le hubieran dado una garrotiza, una golpiza brutal. Ajá. Ni se podían mover, de que les dolían las articulaciones, los músculos, los huesos. Sí. Y el único que estaba bien era yo. Entonces, presupongo que la esfera que entró adentro de mi cerebro, ¿verdad?, dentro de mi cabeza, Ujú. de alguna forma me hizo más fuerte, más invulnerable, y mis campos áuricos aumentaron. Además de eso, tenía ya otra perspectiva de la vida. Hasta la fecha la tengo. ¿Cómo, Así es de que, ¿En qué forma cambió? Porque antier estaba escuchando al licenciado Romo y le preguntaba a una persona que si cambió su vida, cambió la perspectiva de vida, y eso es muy importante. ¿En qué forma cambió la tuya? Bueno, digamos que me volví más tranquilo, más pacífico. ¿Más Con espiritual? una mejor percepción extrasensorial, o sea, mi percepción en mi tercer ojo aumentó mejor, mis poderes de sanación aumentaron, mi energía aumentó de una manera tremenda. También pude captar cuando yo sentía que estas inteligencias estaban cerca, yo podía agarrar y precisar exactamente dónde se encontraban o a dónde estaban, porque después de eso esas cosas empezaron a entrar en mi casa. Ya cuando llegamos acá a Acapulco, aquí a tu humilde casa, Gracias. esas cosas empezaron a entrar en toda mi casa. Ellos empezaron a comunicarse, no nada más conmigo, sino con todo el grupo, con todas las personas que habíamos subido. Y entonces, cuando esa situación se dio, vimos que algunos de ellos eran agresivos, o por lo menos había algo de esas entidades o de esas inteligencias que empezaron a vigilarnos por la televisión, por el radio, los empezamos a sentir por muchos lugares y también empezamos a percibirlos de una manera muy especial, ¿no? Entonces, incluso había una foto que se le tomó a una persona estando la televisión apagada, y en la televisión aparecían 3 extraterrestres, así igualitos como los conoces, ¿no? Ojo negro, medio blanco, chaparrito, pelón. Y yo digo que esos son los sirvientes, ¿no? Porque las otras entidades todavía son mucho más avanzadas. Así es de que empezó a darse esa situación, ¿no? Y de repente nos empezaron a molestar y nos empezaron a producir ciertos trastornos, como que como que el hecho de que esas cosas se te acerquen no es muy bueno. Como que esa energía es mala, es como cuando se te acerca un demonio o se te acerca un espectro. Sí. La vibración baja que producen te afecta, si te agarra mal parado, sí te llega a afectar, ¿no? Sí, entonces ¿cómo no? nosotros empezamos a sentir que esas entidades que se nos estaban acercando no eran muy buenas, sino que sientes como que ahí hay algo de lo que te tienes que cuidar. Ah, ok. Y entonces fuimos a ver a una llave maestra. O sea, una llave maestra es una persona que puede accesar a los archivos ascásicos, que podríamos denominarlos, que te das cuenta, como la conciencia de Dios o la biblioteca de Dios, ¿no? Esta persona puede agarrar y puede bajar información exacta y precisa. Son raros, porque normalmente son misioneros cósmicos que han estado en otros mundos, que han estado en que han trabajado mucho y por alguna razón vienen a este mundo. Ok. Así es de que fuimos a ver a esta persona que pues era una llave mágica y le contamos todo lo que nos había ocurrido. Entonces nos pidió que juntáramos a todas las personas, a toda la gente, porque íbamos a hacer un ceremonial. Nosotros no sabíamos exactamente lo que era, pero decidimos hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo para ver qué. Entonces trazó una serie de escritos que solamente ella podía conocer, se hizo una cadena de energía y se levantaron todos esos símbolos
y se fueron hacia el cosmos. Un mes exactamente después, estando aquí en tu humilde casa, empecé a ver un montón de esferas que empezaron a llegar de una dimensión mucho más grande, o sea, más o menos como 1.5 metros, 2 metros, y empezaron a moverse. Eso sí me dio miedo, porque dije yo, si estas cosas están en contra, estas cosas nos pueden hacer daño, ¿no? Se tomaron fotos con los celulares, y mi hija, que también tiene cierta capacidad psíquica, porque esto se hereda también, tomó fotos y se captaron, y pudimos captar una tremenda tormenta electromagnética en la Luna, que yo no me explico cómo la gente de aquí de la Tierra no pudo percibir esa situación, pero al acercarse esas nodrizas tan grandes, afectaron los campos de energía de la Luna. Entonces, cuando afectaron eso, se tomaron las fotos, y en las fotos aparece, de cuenta, como si hubiera 80,000 rayos. Sí. Y esas naves, haz de cuenta la esfera de Star Wars. ¿Has visto la película de Star Wars? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, la estrella de la muerte, haz de cuenta, igualita, negra, grande, y se mueven a una velocidad luz, y para ser exactos, se mueven a la velocidad del pensamiento, por eso pueden ser 10 veces más. La velocidad de la luz se mueve a 350,000 kilómetros por segundo. Si aumentamos a ello, serían 3.500.000 kilómetros por segundo, ¿no? La velocidad del pensamiento, ¿no? Una cosa sorprendente. Pero pues estábamos viviendo el fenómeno, así es de que cuando se acercaron, pues hicieron contacto también mentalmente con nosotros, y dijeron que ellos venían a sacar a toda esa bola de depredadores que estaban aquí en la Tierra, que eran entidades que llegan a los mundos, ven qué cosa es lo que hay, si hay material que les sirve, bueno, pues empiezan a agarrar y a llevárselo. Okay. Y utilizan muchas de las personas, también ahí llegamos a conocer el asunto, que muchas de las personas que se habían perdido de repente, pues estos desgraciados se los habían llevado y habían hecho experimentos con ellos, ¿no? Ah, caray. ¿Te acuerdas de aquella famosa situación que se dio cuando ciertos científicos que no tenían nada que ver con los fenómenos paranormales ni con la religión encontraron hicieron un agujero para llegar al centro de la Tierra para ver qué es lo que había abajo? Sí, Y de repente encontraron con que había sonidos de gritos de personas con un lenguaje pues que estaba medio distorsionado, y se metió una cámara, pero esta se fundió y solamente quedaron los gritos. Claro, ese fue el doctor Asakov, fue en Siberia, fue un agujero de 14.4 kilómetros. Ay, cómo me gusta cuando hablo contigo, porque eres una persona muy inteligente. Ah, muchas gracias. Estás muy bien informado. Bueno, nosotros decimos que esos gritos y esas situaciones, no es que hayan encontrado el infierno, no encontraron el infierno, encontraron parte de lo que son las cámaras subterráneas a donde estos monos agarraban y hacían experimentos con nosotros. Sí. Así lo vimos y así lo percibimos. ¿Por qué? Porque cuando estas entidades llegaron y dijeron que venían a sacar a estos partes de aquí, porque el ser humano, el humano, era el dueño de la tierra, sí. No eran ellos. Ellos solamente era gente advenediza, creada con una tecnología muy avanzada, que podían vivir años luz, pero pues siguen siendo esclavos, sin espíritu, sin alma, solamente un cuerpo y una inteligencia. Claro. Así es de que cuando estas entidades entraron, bueno, pues eran 10 naves nodrizas, y se hizo una verdadera batalla campal donde sacaron a todos estos cuatro. Más de 3 millones de naves extraterrestres entraron aquí al planeta Tierra. Los campos de invisibilidad pues les ayudan bastante, además son energías, viajan a una velocidad más fuerte todavía. Sí. Y pudieron haber hecho toda esta operación. Entre ellos yo te puedo denominar que cuando nosotros entramos en contacto, ellos decían, llegaron unos y eran los Volgres, llegaron otros y eran los y llegaron otros que hace cuenta que parecían como si fueran ángeles, pero demasiado altos, o sea, como 3-4 metros de altos, pero cuando iban a entrar en combate,
cuando iban a entrar ya al pleito, se transformaban, haz de cuenta, como que si fueran esqueletos, así cadavéricos, así, pero con una fuerza descomunal. Ajá. Claro, obviamente estas luchas que te platico y esas situaciones que te digo, pues están más allá de lo que el ser humano puede pensar, ¿no? Somos demasiado primitivos Claro. como para darnos cuenta de esa magnitud, ¿no? Pero se buscó exactamente la especie, se buscó exactamente lo que les hacía daño y formaron una serie de vibraciones que los hace cuenta como que si se derritieran, así más ni menos. Puedes entrar al combate y puedes entrar a la situación cuando tú te desplazas astralmente, porque también el alma y el espíritu pues es energía. Claro. Y bien estructurado, bueno, pues todo el grupo agarró y se puede decir que no entramos a pelear, pero fuimos observadores de todo lo que pasaba y de todo lo que ocurría. Ah, ok. Estas entidades también, al término de la secuencia, que no fue una cosa fácil porque tardaron meses peleando y sacándolos fuera de aquí, en el primer encontronazo la llevaron de perder, pero ya en las segundas, en las terceras, se fueron destruyendo las ciudadelas subterráneas. Así es de que empezaron a ayudárselos, empezaron a caminar. Una cosa sorprendente en la última batalla es que ellos tenían como unas especies de seres, pues con una situación muy primitiva, pero esas cosas empezaron a salir en los noticieros, porque a la hora de romper todo eso y de destruir, esas entidades empezaron a salir hacia la tierra. Y yo recuerdo haber visto uno en Monterrey, Sí. en el foso de las golondrinas, que es profundo, se avientan varios, y hay varias entidades de esas que están ahí, pero pues todavía se puede decir que tenían su zoológico ahí, ¿no? Recuerdo haber visto eso en la televisión y le dije yo, eso que estamos viendo en la televisión, le digo, que está saliendo, son las mismas entidades que estaban abajo y que son como las mascotas de ellos, ¿no? Así es de que fue bastante tremendo el asunto, porque ya en la última batalla donde se presentó toda esta situación, Sí. pues fíjate que las energías, las almas, los espíritus, la esencia de todos los seres humanos que se habían llevado, los habían convertido en especie de escudos de energía que estaban alrededor de esa última ciudadela. Vaya. Y pensaron que porque éramos humanos no íbamos a irnos en contra de ellos. Claro. Vaya, Pero se Salomón. equivocaron, porque nosotros agarramos y entramos en esa última situación y dijimos, hay que romper esto, hay que destruir esto. Claro. Y nuestros pensamientos llegaron hacia ellos y ellos agarraron y hicieron la otra operación, ¿no? Así es de que todas estas situaciones se dieron y actualmente pues los considero mis amigos. Sé que están aquí arriba, sé que se camuflajean, sé que tengo las fotos a donde sí aparecen las naves nodrizas, pero después tú las ves y parecen rocas. Así es de que el camuflaje es perfecto. Claro. Salomón, pues qué interesante todo esto, ¿eh? Vamos a platicar en otra ocasión, pero vamos a platicar ahora de casos específicos, porque también seguramente tienes casos específicos de manifestaciones de ese tipo. Fíjate que hay una cosa que me pasó, de repente siento como que la cabeza se me entume. Ajá. Y entro en una especie de paz, de tranquilidad, de relajación así muy profunda. Ajá. Cuando esto me pasa puedo entrar en contacto, puedo percibir mejor el entorno, porque en realidad yo digo que me hicieron un gran favor, porque una de las finalidades de la orden o de las órdenes a las que yo pertenecí es llegar a ser un ser supranormal, ¿no? Que dejes de ser animal. Claro. Y que alcances un nivel mucho más arriba. Claro, y además la situación de superarse, de trascender y del conocimiento. Salomón, pues un abrazo cordial, te agradezco mucho que hayas comentado todo esto con nosotros, que nos pareció muy interesante y seguramente el público también
le pareció de esa forma, porque no es común encontrar una situación como la que tú vives, y estaremos en contacto próximamente. En la siguiente te voy a contar algo que abarca la iglesia, la Virgen, los misterios más grandes que se le han dado a cualquier ser humano en este planeta. ¿Ok? Pues tengo el honor de tener en mi posesión, después de haber concluido todo lo que teníamos que haber concluido. Ajá. Pero esto no nos va a llevar no nada más a esta guerra, ¿no?, que hubo, sino esto nos va a llevar a un misterio trascendental. Claro que sí. Y en la siguiente te lo contaré. Salomón, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, gracias, buenas noches. Oye, hay muchas cosas que me han pasado. Vamos a Culiacán, en Sinaloa. Eddie Patiño, buenas noches. Sí, bueno. Hola, Eddie, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan Ramón? Bien, con el gusto de saludarte, Eddie. ¿Cómo está Culiacán? Bueno, gusto, maestro. Oye, Lick, antes que nada, felicitarte Muchas por gracias. tu programa, por tu 14 aniversario. Muy amable. Ya tiene ratito que no me tocaba platicar contigo. Pero me da mucho Sí, gusto pero pues que... mira, aquí estamos a la orden, Juan Ramón. Muy amable, Eddie. ¿Cómo está Culiacán? ¿Bien? Sí, fíjate, ahorita está nubladón. Sí, ha estado lloviendo. Ajá. Y ahorita el clima está muy soportable. Pues Está agradable, no está haciendo tanto calor. le envío un saludo cordial a todos los amigos de allá de Culiacán y estoy para servirte, Eddie. Órale, gracias, Lick. Oye, Juan Ramón, Ajá. fíjate que te voy a platicar una anécdota que tengo que me pasó hace poco. Sí, Estuve yo en un pueblo que se llama Alcojuca, sí. en Puebla, no sé si lo conozcas. He oído de él, ¿eh? Sí, está en la mitad de ninguna parte, ¿no? Ajá. Te digo, el asunto está, fíjate que yo fui por cuestión de trabajo por parte del gobierno federal. Ajá. Y allá conocí yo a un ingeniero que es con el que yo me tenía que ver para ver algo sobre unas minas. Sí. Entonces, estando allá, cuando yo llegué al pueblo, yo llegué como a las 3 de la mañana. Ya llegó el ingeniero por mí a la carretera y ya nos metimos al pueblo. Sí. El caso es, pues no es tan largo la historia, yo voy viendo que en todas las casas, en todas las puertas, tiendo de corrales o de las casitas y todo eso, cruces pintadas de color blanco. Ok. ¿Sí? Entonces, yo pensé, como casi no conozco mucho de la cultura de exactamente ese pueblo, pensé que era alguna festividad o que habían celebrado algo, iban a celebrar algo en esos días. Pues así quedó. Ya platicando yo con el ingeniero, a los 2-3 días de estar ahí, yo le pregunté que si, ¿por qué todas las casas y todos los corrales y todas las tiendas y todo eso ahí de un lado de lo que viene siendo la plazuelita del pueblo, tenían esas cruces pintadas con color blanco? Y él me dice que era para que los nahuales no llegaran. Ok. Le dije, entonces, ¿conoces algo de los nahuales, Eddie? Me dice, pues más o menos, le digo, porque allá en el norte no se escucha mucho sobre el nahual. Realmente, le digo, No. pero sí conozco un poquito. El caso es, Juan Ramón, que cuando él me platica de los nahuales, y me dice, fíjate que yo conozco a 2 personas, me dice, que son nahuales. Entonces a mí ya se me hizo mucha fantasía el comentario del ingeniero, y yo nomás me sonreí, ¿no? Sí. Entonces ya se mete la mamá de él, una señora mayor, y me dice la señora que sí, que era real, que esas 2 personas eran del pueblo, nativos del pueblo, pero vivían en las afueras, sí, porque no podían estar viviendo dentro de la comunidad. El caso es que así quedó el tema. Al otro día me dice a mí el ingeniero, oye, licenciado, me dice, vamos, me dice, hay una pulquería por ahí cerca de la plazuela y toda esa cosa donde se junta la gente,
Me dice, vamos, me dice, porque le voy a presentar, dice, a unos amigos. Sí. Ok. Ya llegamos, ahí estaban los policías municipales, los que cuidan ahí, toda la cosa. Y resulta que llega preguntando por el nombre de la persona, que por reserva, pues no lo vamos a decir por respeto. Claro. Sí. Y el caso es que, pues que no se encontraba en ese momento. Entonces me dice, vamos a su casa, licenciado, me dice. Agarramos camino, salimos del pueblo, y por un camino terrestre, como unos 3-4 kilómetros, retirado ya del pueblo, hay una casa, en una milpa solo por allá, que es de vara, pues paredes de vara con techo de lámina de cartón. Sí. Es un solo cuadro, pues no había recámara, no había divisiones, no había nada adentro. Sí, y había un señor sentado en una poltrona afuera, pues fumándose un cigarro. Cuando no es tan largo, llegamos con él y ya saludó al ingeniero, me lo presentó. Por cierto, iba un doctor de la ciudad de Puebla, Sí. muy conocido también. El caso es que cuando llegamos con él, le dice el ingeniero, mira, le dice, él viene del norte, y ya le platica. Y le platiqué que yo tenía unos amigos nahuales y no cree. Entonces dice el amigo, así que no crees, me dice. No, le dije, pues es algo que no puedo dejar de creer ni creer, pero hasta ahorita le dije, a mí no me consta nada de eso. Sí, me han constado otras cosas que yo he vivido, sobrenaturales y todo, pero hablar de una transformación metamorfógica de una persona a convertirse en animal y viceversa, pues hasta ahorita no. Entonces me dice el señor, mira, me dice, asómate. Ya fue cuando yo ya distinguí que dentro de su casa había nomás un catre con un pabellón, había un banquito de madera con una olla de barro, con agua para tomar, una estufita, y pues es, párale contar, una silla, una mesita chiquita y nada más. Pues ya viste, sí. Había una sola ventana, Juan Ramón, al frente de la casa, a un lado de la puerta, donde estaba este señor sentado, y no había más. Ok. Se mete este amigo a su casa. Pasan como, que sean 15, 20 minutos, y sale, pero sale un perro, Sí. pero un perro negro, es un tipo de pastor alemán, pero haz de cuenta que está saliendo del tamaño de un gigante de Borneo, de esos perros grandes, Sí. sí, pero con la línea de un pastor alemán, pero en color negro. Entonces, sale este animal de ahí, y me dice el ingeniero, ¿qué hubo? Me dice, no, que no. Hubieras visto mi impresión, Juan Ramón, porque yo me volví a asomar adentro de la casa, sí, te juro que no había nada, ni nadie. No había por dónde se hubiera salido el señor, no había por dónde hubieran metido al perro, ni nada por el estilo. El caso, Juan Ramón, que este animal llega y se sienta, obviamente como sientan los perros, entre nosotros tres, y se queda sentado ahí un rato. Entonces me dice el ingeniero, ¿ya quedaste, me dice, convencido de que los nahuales existen? Para no hacer más largo toda esta historia, se mete el animal otra vez hacia dentro de la casa, y a los 5 o 10 minutos sale el señor de dentro de la casa. Igualmente me volví a asomar, y del perro no había nada. Así de fácil y así de sencillo. Y esto te sucedió a las 11:30 de la mañana, pleno día. Y bueno, hoy en día, ¿qué piensas de esto? Pues mira, yo he estudiado lo que viene siendo la parapsicología, la numerología, la astrología, la metafísica. Yo soy licenciado en informática, como tú ya sabes. Te digo, pero es que es algo difícil de poder asimilar. Sí, yo te podré comprender o alguna sombra. Inclusive te mandé unas fotos en una ocasión cuando estaban unos soldados, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Sí, que apareció un rostro y que a las 15 minutos mataron a esos soldados aquí a 3 cuadras de aquí de tu casa. Sí, ¿cómo no? Gracias. Sí.
Te digo, entonces, todo eso pues sí, pero ya ver una transformación de ese tipo es un poco difícil, tratar de comprenderlo y entenderlo. A mí lo único que me queda claro es que pues todo es posible y que la realidad puede superar la ficción. Sí, cómo no, eso es muy común. Sí, te digo, entonces, realmente eso es lo que me pasó ahí en el Cojuca. Sí, te digo, entonces algo que, pues te quiere hacer el comentario, ver tú que tienes más experiencia en todo esto, sí, el maestro Sujam y todos ellos que tienen más experiencia que uno, Ajá. pues no sabría, más bien ahora sí, qué es lo que opinan ustedes. Claro, bueno, sabemos de los nahuales que pues son personas comunes y corrientes que hicieron algún pacto algún día con el mal, y eso se conoce desde tiempos prehispánicos, que este pacto consistía en que una persona podía tener una vida más grande, podía vivir más años que cualquier persona común y corriente, que se podía convertir en algún animal, se podía comunicar con los animales, y además se podría tener ciertos poderes, ¿no? A cambio de, por supuesto, de su alma y de otras cosas más. Pero hoy en día muchas personas afirman haber tenido pues una experiencia muy cercana con el nahual. De hecho, estamos preparando un especial de nahuales y ojalá no te lo pierdas. No, claro que no, Juan Ramón. Hoy inclusive pasé por alto un detalle. Ahí las familias, porque dicen que los nahuales en un tiempo se robaban a las criaturas, a los bebés, según lo que a mí me explicaron por allá. Sí. Ahí las familias, cuando tienen bebés recién nacidos de meses, ellos duermen en un colchón o en lo que sea y tienen al bebé colgando en una especie de canasta. Ajá. Sobre de ellos como a 2 metros. Sí. 1,5 metros, pero los bebés duermen exactamente arriba donde están ellos, ¿sí? Y me dicen que es porque si llegara a suceder algo, a fuerzas ellos tienen que sentir. Claro. Sí, tienen oportunidad de hacer algo. Vaya. Pues vamos a estar en contacto y te agradezco mucho que nos hayas...